Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Visión Social Globalizada, el programa de los y las trabajadoras dominicanos y dominicanas. También el programa por excelencia de la familia es aquí en Visión Social, donde usted puede enterarse de los temas de actualidad, compartir de las entrevistas que hacemos para usted y que pretendemos con esto pues aportar un granito de arena a la conciencia de todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. Precisamente en el día de hoy, este programa lo estamos haciendo vía el Zoom, la aplicación Zoom, y de esta forma pues tenemos un invitado en el día de hoy que es la compañera Eulogia Familia, que está con nosotros ya en pantalla y que, como dijimos en el programa del día de hoy, pues pretendemos tratar diversos temas que son de actualidad y de vital importancia para todos nosotros. Como siempre, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes, pues les da la más cordial bienvenida a nuestro programa. También, pues, a nuestra compañera Gina Familia. Gina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bien, buenas tardes. Pues aquí encantada de acompañarle a usted en su programa de siempre. Qué bueno, Gina. Precisamente, pues, también tenemos que darle la bienvenida a mucha gente que nos apoya siempre en este espacio. Aprovechar para saludar a los amigos del FOPECON, el Fondo de Trabajadores de la Construcción, Gina. Ahí tu amigo Pedro Julio, ¿verdad? Así es. Y nuestro amigo Soto y todo el equipo que forma parte de la Confederación, pero también de la Federación de Trabajadores de la Construcción, amigos siempre, y que a través de FOPECON, pues son parte también de la familia Visión Social. Agradecemos también a la CIPEN, Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, Gina. La CIPEN que tiene una papa caliente, hay que decir, con el tema de los fondos de pensiones y tanta presión que hay, ¿verdad? Sí. Por la crisis que vive el país de parte de algunos sectores laborales. Pero de todas maneras, pues nosotros estamos comprometidos con ser objetivos dentro de nuestro punto de vista, nuestros comentarios y tratar de aportar, como dije, soluciones que vayan a favorecer a las grandes mayorías, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que es a quien nos debemos de por sí. Así que, finalmente, pues saludamos con esta bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras de la CENUS, del Comité Ejecutivo, Gina, ¿verdad? Así que, Es. bueno, Gina, hoy es un programa que yo lo espero todos los años. El programa que hacemos para conmemorar la muerte, ¿verdad? El asesinato de las hermanas Mirabal. Ya ese es un día que se convirtió a nivel internacional en el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿verdad que es así? Bueno, hoy estamos a 26 de noviembre, sí. Es decir que estamos en la semana de las hermanas Mirabal, en el mes. En el mes de la lucha contra la violencia. Sí, porque ayer apenas se llevó a cabo un año más de ese vil asesinato que se produjo en Salcedo, bueno, en la zona del Cibao, porque fue en el trayecto Puerto Plata, ¿verdad, Gina? Que es así. Y que se ocurrió un 27, realmente. Eso ocurrió en el año 1960, hablábamos ya de lo que era esa, ¿verdad?, parte de la historia del pueblo dominicano. Mirabal, las cuales, pues, como decíamos, Gina, habían sido asesinadas de manera vil por ese régimen de Trujillo un 25 de diciembre de 1960, ¿verdad? Entonces, pues, Gina, basándonos en este día tan importante que las mujeres dominicanas y del mundo y todos los que, ¿verdad?, compartimos
esa ideología, esa opinión de la igualdad de género, esa opinión del respeto a la mujer, esa opinión de tener precisamente a las mujeres como el eje de la sociedad. Para muchos es así. Lamentablemente que no todas nuestras sociedades comparten esos ideales. Tenemos una realidad propia en la República Dominicana, la cual pues lamentablemente no es nada halagüeña en cuanto a lo que es la situación de la mujer trabajadora, de la mujer sencillamente pues de nuestra sociedad, que en cualquier ámbito que se desarrolle, pues muchas veces pues tienen que vivir situaciones muy difíciles. Sin embargo, este día, como tú decías, es un día internacional y tenemos muchos países que hoy en día no existen los derechos de la mujer. Las mujeres todavía no tienen ni siquiera el derecho al voto o simplemente son discriminadas por su condición de mujer, especialmente en países donde tienen una cultura patriarcal, para no decir meramente machista, sino donde la figura del hombre es el eje del universo. Y ya tú sabes de cuáles tantos países existen como esos, los musulmanes, por ejemplo, otras culturas, otras sociedades que no reconocen realmente en la mujer, no ven en la mujer como la figura central de la vida y de la existencia misma de la humanidad. Entonces yo quisiera darte la oportunidad con esta breve introducción para que seas tú la que nos diga en qué condiciones, ¿verdad?, tú evalúas que encuentra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer a las mujeres dominicanas y a las mujeres de nuestra región, especialmente Latinoamérica y del Caribe. Bueno, digamos que el 25 de noviembre significa para nosotras las mujeres una fecha de mucha cuantía, de mucha heroicidad, y también tiene el signo de democracia, porque las hermanas Mirabal estaban luchando por la democracia en este país, por la libertad. Y la mujer en nuestra nación todavía no es libre porque no puede tomar sus propias decisiones. Todavía sobre su cuerpo no puede decidir. Tan así que, o puede, pero no la deja. Tan así que una mujer dice que no y el hombre le quita la vida por esa razón de que ella diga que no, no me toque, no quiero seguir contigo. Entonces, el día de hoy es para reflexionar y para tomar fuerza, para aunar esfuerzo entre todas e impulsar un proyecto tendente a erradicar la violencia de la vida de la mujer. Pero la violencia se erradica en la vida de la mujer con políticas públicas de igualdad, con educación, tratando de cambiar la cultura patriarcal, esa cultura de dominio del hombre en preeminencia en todo que hay en nuestra nación y en Latinoamérica, que se expresa tanto. En todas partes hay patriarcado, pero el de aquí y el de América Latina es de los más fuertes, así como otro, el de África y algunas regiones también de Medio Oriente y Asia. Pero nosotros tenemos una situación de que estamos perdiendo vida y no debíamos perder ni una vida, sino que estamos perdiendo varias. Este año se está hablando de 94 asesinatos de mujeres y yo le voy a decir algo. En el confinamiento, la violencia contra la mujer ha sido terrible en medio del COVID. Hay mucha golpeadura, mucho maltrato, porque las mujeres han tenido que permanecer encerradas con sus agresores. Y peor aún, con la presencia constante de los niños porque no van a la escuela. Esa agresión se reproduce en la familia. Los niños van viendo cómo se va manejando esta cuestión de la violencia. Entonces, en términos de terminar con la violencia, hay que hacer mucho énfasis en la educación. Hay que crear políticas públicas desde la judicatura, la policía, todo lo que son los que tienen que proteger y velar
contra la violencia a la mujer, hay que reeducarlo, porque no necesariamente los mecanismos tendentes a erradicar la violencia están conformados por personas sensibles a la lucha de las mujeres por la igualdad. Hay que también, la discriminación es fundamental para que haya violencia. Cuando erradiquemos la discriminación, la violencia será muy baja. Pero mientras eso persista en nuestro país, la violencia se va a manifestar. Tenemos también la situación que se expresa del acoso, en muchos casos, que es otra manifestación de violencia, el acoso en el trabajo, el acoso en la calle, digamos en la vida social regular, el acoso en la familia, y todos son aspectos que tienen que tener un enfoque de una política pública para erradicarla. Aquí se cree que el acoso a veces es algo normal a una mujer. Aquí hay hombres que dicen que no, que eso está bien, y que si la mujer dice que no, eso es diciendo que sí. Aquí hay hombres que a las mujeres en la calle, sin saber quién es esa persona, le dicen palabras inadecuadas. Hay mujeres también que reciben acoso no sexual, sino acoso laboral o acoso por presiones en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en el sector informal, las mujeres reciben mucho acoso por muchas presiones que el mismo medio le genera. En fin, que la violencia contra la mujer, Patria, Minerva y María Teresa, le dejaron un legado a este país con sus vidas para que nosotras y los gobiernos nuestros entiendan que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida en igualdad y alejado de todos signos o síntomas de discriminación, y que termine en violencia o que termine con la vida de las mujeres, porque la violencia es muy amplia, tiene muchas manifestaciones, hasta concluir con lo que son los asesinatos o feminicidios. Sí, Gina, nosotros compartimos esas ideas, esas inquietudes, y ciertamente pues en virtud de lo que tiene que ver con lo que está haciendo la República Dominicana, lo que está haciendo el gobierno, lo que están haciendo las distintas instituciones gubernamentales que tienen que ver con la violencia, con la seguridad de la mujer y la no violencia, los feminicidios. Precisamente quisiera saber tu opinión en cuanto al papel que está desempeñando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en la República Dominicana, que ha desempeñado históricamente, no la actual gestión que apenas comienza. También me quiero referir a cómo el presidente de la República también ha estado abordando el tema en sus distintas comparecencias ante la ciudadanía. En el día de ayer, por ejemplo, en un encuentro con los medios de comunicación, este fue uno de los temas que abordó el presidente Luis Abinader. Y en varias ocasiones el presidente, además de señalar lo que está haciendo el gobierno en términos de fortalecer las instituciones como las casas de acogidas, pero se ha referido de manera también muy directa al hecho de que la violencia en nuestro país es consecuencia de una cultura que existe machista, y con ello pues que es un problema que no va a desaparecer, y eso es cierto, de la noche a la mañana, pero que también habrá que esperar quizá una nueva generación para ver avances realmente importantes en el tema de los feminicidios y el tema de la agresión a la mujer. A mí, te estoy haciendo más o menos un recuento de lo que ha dicho el gobierno sobre este tema. Yo entiendo que es correcto, pero en mi opinión, antes de que tú te expreses, también entiendo que no estamos nosotros como sociedad
viendo que de manera directa se pase de ese discurso a los hechos. Y me parece que esperar una generación para solo sobre la base de la educación cambiar ese esquema, ese estigma que se tiene aquí del machismo y ese patrón de conducta, también sería como permitir que las cosas sigan como van. Entonces yo quisiera escuchar tu opinión porque yo soy de los que piensan, yo en mi condición de abogado, que mi papel es respetar la ley, pero también influir en la sociedad para que la ley sea respetada. Aquí hay leyes, Gina. Aquí hay instituciones, Gina. Pero cuando una mujer se querella, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es el apoyo? Cuando hay una persona que es declarada, incluso que ha amenazado ya de muerte a una mujer, ¿a cuántos de esos hombres se sale a buscar como si fueran los peores delincuentes de forma tal que puedan ser apresados antes que mate la mujer? Entonces, yo me hago esa pregunta. Yo quisiera que tú me la dijeras, me la contestaras, porque lo pongo en consonancia con lo que ha dicho el presidente en el día de ayer y ha estado diciendo en estos 100 días de gobierno, y como que me parece que las cosas desde ese enfoque vamos a seguir viendo mucho más muerte de mujeres en la República Dominicana. Bueno, yo creo que ayer, a los 100 días de gobierno, el presidente mandó una buena señal sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y digo que mandó una buena señal porque yo tengo que inscribirme y apoyar lo que dice el presidente si va a adoptar políticas para erradicar la violencia, pero también porque la Procuradora General de la República en el día de ayer, o no sé si lo había hecho, pero hoy vi un documental donde aparece unas declaraciones de ella que la cuestión de los feminicidios, cuando una persona es acusada de violencia, le prohíbe a los procuradores hacer algún tipo de acuerdo o de conciliación para que el agresor salga de la cárcel. Eso es un paso muy positivo de la procuradora, porque ya ahí estamos recordando lo que pasó con Anibel, lo que han pasado con varias mujeres que después que son condenados las parejas o que han tenido entendimiento, porque lo han hecho los abogados, lo han hecho las autoridades, después que hay una reconciliación, un advenimiento, estas mujeres son asesinadas. Entonces quiere decir que eso está muy bien, lo que ha dicho la procuradora. El presidente de la República también ha planteado un plan priorizado contra la violencia. Eso quiere decir que además de las casas de acogida, va a haber fondos disponibles para las mujeres, atender a las mujeres que padecen violencia. Pero hay otra cosa muy importante. Es esto de que el presidente esté preocupado que la educación tiene que reforzar la cultura contra la violencia hacia la mujer, que tiene eso es cierto, Gina. Impulsar la igualdad. Sí, yo quisiera, entonces, Gina, pues claro, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero además haber hecho un consejo de ministros para tratar el tema y también la propuesta de una ley contra la violencia y adoptar medidas importantes, porque aunque en anteriores gestiones tenemos que reconocer, se hicieron esfuerzos, tal vez se perdían porque no se asumía, no se abrazaba una política general desde el Estado, sino que se le dejaba al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer hacía y hacía y hacía, y hubo sus avances, porque no vamos a negar que en el pasado hubo avances también respecto a eso, pero lo que pasa, que lo que se hacía por un lado, al no haber las atenciones de otros sectores,
entonces ocurría que eso se desbarataba. Ahora se está planteando una política integral donde todo el mundo esté comprometido, todo el mundo debe estar comprometido. Yo quisiera que no, obviamente no vamos a terminar el tema en este primer corte porque este es el tema central de nuestra entrevista. Yo quiero pedirte disculpas para ir a una breve pausa y regresamos en breve, ¿verdad? Con esta entrevista tan importante contigo en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, señores. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso con su programa Visión Social Globalizada. Hoy, un programa especial con nuestra compañera Eulogia Familia, Gina, la cual es una digna representante de las mujeres, del movimiento sindical y de todo lo que representa, ¿verdad?, la mujer dominicana. Gina, nosotros hemos sido muy críticos en cuanto a las políticas que se han llevado a cabo con el tema de la protección a la mujer, la no violencia. Y tal vez no es específicamente este gobierno, obviamente es un gobierno que apenas tiene 100 días. No podemos pedirle a este gobierno que resuelva lo que no se ha resuelto aquí en 40 años, en 100 años, o qué sé yo, de la fundación de la República, ¿verdad? En donde ha habido un machismo que, aunque estos casos no se veían, hay que decir así, también hay que decir que la sociedad dominicana ha cambiado mucho, porque o no eran conocidos los casos, porque antes no había internet, no había redes sociales, no había nada de eso, o simplemente había un menor grado de agresión física contra las mujeres en la República Dominicana, a pesar del analfabetismo, a pesar de tener un país con muy bajos niveles educativos. Los casos que se ven hoy en día, tú no lo veías, o por lo menos en tu barrio tú no lo veías, en tu comunidad tú no lo veías.
La familia siempre ha habido problemas, pero tú no veías ese tipo de violencia tan brutal que se está viviendo hoy en día. Entonces, todo eso es fruto de los cambios, de los nuevos tiempos, de la tecnología y de todo lo que se ve y la transculturización también, si se quiere. Ahora, como eso es algo que se ha venido acumulando, Gina, obviamente nosotros no podemos pedirle a un gobierno que le dé una respuesta definitiva al problema, pero sí creemos cada vez que pasa un caso de esto, que uno ve lo que dice la gente, cómo esa persona que mató esa familia o ese hombre que mató a esa mujer ya tenía una orden de arresto, ya la mujer se había querellado y sin embargo la persona andaba suelta porque nadie hizo lo posible porque ese hombre fuera detenido a tiempo antes de que llevara a cabo ese hecho. Entonces, a ese es el punto que yo me refiero. Yo estoy de acuerdo con que este tema tiene que ser fruto de la educación en las escuelas, en la familia y del aporte de la sociedad en sentido general, pero la parte coercitiva, la parte del Estado como garante de la vida de las mujeres, ¿cómo la vamos a manejar? Porque no es suficiente con dinero. Ok, se requieren recursos para más policía, para más casa de acogida, para todo lo que hay que hacer, pero también voluntad política y voluntad de la gente que le dan esa tarea. Porque cuando un policía o una fiscal le llevan un caso de esto y la fiscal deja ir el tipo con un acuerdo o simplemente le dan el acta como se ha acostumbrado a hacer a la mujer de detención, de arresto, a la mujer, mira, llévale eso al marido tuyo. Obviamente que no va a haber resultado, Gina. Entonces, ese es el punto al que yo me refiero. Yo, desde esa óptica, yo quisiera escuchar a la ministra de la Mujer con también iniciativas en donde ella, que es una persona que viene de los grupos sociales de este país y sindicales, y que tiene esa gran relación, que goza de ese aprecio de parte de las centrales sindicales, de la sociedad en sentido de la mujer en general, de las mismas organizaciones de mujeres, de las ONG, porque es una mujer que realmente se ha integrado toda su vida en este sentido. Pero yo no le he visto a ella con una propuesta de incorporación directa, por ejemplo, en el caso de las centrales sindicales. Yo no he visto que se esté hablando, mire, este tema, desde mi punto de vista, requiere dentro de ese plan que el gobierno ha dicho y la propia ministra de la Mujer, de estrategia contra la violencia, requiere de una mayor incorporación de todos los actores de la sociedad. Si queremos que realmente la gente colabore, porque mira, cuando un caso, tú te has fijado cuando matan a una mujer, todos los vecinos sabían que a esa mujer le daban golpes. Todos los vecinos lo sabían. Entonces, hay que buscar una manera que la gente pueda, cuando ve esa situación, llamar y decir, miren, aquí está pasando esto. Hay una mujer que la van a matar. Y eso se va a lograr solamente si se incorpora, si a la gente se le empodera y se dice, miren, esto es una lucha de todo, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Entonces yo creo que a eso me refiero yo cuando hablamos de una mayor participación. Sí, yo te entiendo, Ignacio, cuando tú planteas la participación del movimiento sindical como sector, pero te tengo que decir que en la propuesta de la ley contra la violencia hay puntos referidos a la participación de los sindicatos con responsabilidades en las campañas y la participación. Hay responsabilidad del Ministerio de Trabajo de participar rehabilitando los espacios tripartitos entre empleadores y trabajadores para enfrentar la violencia. Esas fueron propuestas discutidas en el escenario que yo estuve. Yo no he visto la última versión de propuesta de la ley, no sé si se mantiene, si se cambió algo, pero no es que no hubo intento o deseo de incorporar mediante la ley al movimiento sindical de la lucha contra la violencia.
el tratamiento ya de que si el movimiento sindical no ha sido llamado por el ministerio, esa es una cuestión aparte. Yo no quiero referirme a eso porque eso es un asunto que tiene mucho que ver con la actitud política de cada quien. Entonces, no quiero meterme en eso, pero en cuanto a lo de la ley, sí podemos decir que ahí hemos trabajado en la sociedad civil esa parte y que está contemplada. Si no se eliminó luego, está contemplado la inclusión del Ministerio de Trabajo, de los sindicatos y del movimiento sindical como parte de la maquinaria que se debe incorporar a la lucha contra la violencia. Y ciertamente, como tú dices, el asunto de la violencia no es una cuestión de un grupo ni de un gobierno, es una integración de la sociedad en su conjunto, es un compromiso y una participación, y sobre todo porque el movimiento sindical tiene un convenio que está promoviendo su ratificación, el convenio 190 contra la violencia y el acoso en el trabajo, y que eso está conectado con la sociedad, porque la violencia que se expresa en el trabajo también es una violencia que se arrastra desde la sociedad, desde el hogar, desde la formación de nuestros hombres, y van y se expresan en el trabajo también, igual con las mujeres y con otros sectores vulnerables que no necesariamente son solamente las mujeres. Entonces, es importante que las centrales sindicales sean parte, digamos, integrar, además de su comité de mujeres, como he venido. Pero te aclaro que como Sintra hemos estado en el espacio de articulación de la sociedad civil que ha tenido que ver con el ensamblamiento de tanto del plan como de la propuesta de ley. Muy bien, Gina. Gracias por la explicación que nos has dado. Eso nos llena por lo menos de esperanza de que, porque como tú sabes, el movimiento sindical no es un movimiento sindical solo de reclamación y reivindicaciones económicas, claro, y sociales, sino que también nos preocupan estos temas, indudablemente más que a nadie, porque estamos hablando que el 50 a 60%, 54% de la mano de obra productiva del país es femenina. Y verdad, y todo el mundo sabe lo que pasa, como tú dices, dentro de los centros de trabajo. Yo pienso incluso que una de las cuestiones... Y tú con Fedotrazona sabes de eso, porque uno de los sindicatos que más promueve y organiza mujeres en el país, la Federación de la Zona Franca, que tú presides, y tu lucha, yo sé que es sincera, yo sé que tu lucha no es circunstancial ni por hacerte el gracioso, sino que tú eres de los que también más coopera con el Departamento de Género de la CEN. Así es, nosotros queremos dejar en el aire una propuesta para que nuestra amiga ministra de la Mujer pues lleve esta inquietud al presidente de la República, que se ha expresado de manera muy sincera también, hay que decir la verdad, se ha expresado de manera muy sincera en este cuerpo especializado que, como él le llama, que se va a formar para evitar el fenómeno de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Creemos que, por ejemplo, pudiéramos desarrollar, Gina, una campaña dentro de las industrias en donde los empresarios se comprometan a publicar, a tener murales que incentiven precisamente a la cultura de la no violencia contra la mujer en los centros de trabajo. Yo creo que es una iniciativa que tanto el Ministerio de Trabajo como la ministra de la Mujer y el movimiento sindical pueden llevar de manera conjunta y que esto se lleve a cabo en la República Dominicana. Gina, te dejo la propuesta para que tú, que tienes, ¿verdad?, los canales para llegar a cada una de estas instituciones, pues les exprese estas inquietudes de aquí, desde Visión Social y desde obviamente, la Confederación Nacional de Unidad Sindical y Fedotrazonas. Gina, pues, muy bien, cambiando un poquito el tema, porque como decía, este es un programa que tiene que abordar varios temas contigo. Y estos tópicos de una manera u otra también tocan a la mujer, porque la mujer es el centro de la vida de las personas. Mira, actualmente estamos viviendo una situación con el tema de la educación, el tema el inicio del año escolar. Muchas madres están preocupadas y con la mano en la cabeza. Bueno, estoy hablando de que yo hablo con muchas madres de familia y me dicen, mira, me estoy volviendo loca porque no tengo inversor o no tengo, a veces se va la luz, el internet no sirve
tengo que hacer la tarea, ayudar a los niños a hacer la tarea cuando llego de trabajar. Y de verdad que también les preocupa a las madres que muchas veces se tienen que ir a trabajar y que los niños no tienen computadora o no tienen un celular para entrar. O hay tantas limitaciones. Yo veo, por ejemplo, precisamente un titular que dice que el 70% de los hogares de la República Dominicana no tienen una computadora o no tienen internet. ¿Cuál es tu opinión respecto a la grave situación que se está viviendo en este sentido? Obviamente el gobierno ha hecho todo lo que ha podido desde el punto de vista gubernamental, porque hay que decir que el tema de que las clases se den a través de la televisión es un gran aporte. Yo he visto los programas y son muy buenos, pero lamentablemente el sector privado, en este caso el sector de las telecomunicaciones, para nosotros no está haciendo lo suficiente, y me parece que tendremos que seguir analizando qué va a pasar en el país, porque algunas madres, con la desesperación, están planteando que se vuelva a las escuelas, por lo menos de manera semipresencial. Y eso pues también sabemos que es una situación delicada por el tema del COVID, el cual también es un tema que creo que debemos de hablar un poco tú y yo aquí en el día de hoy. Bueno, mira, esa cuestión del internet en este país es un caso serio. Porque además de que, como dice la encuesta, un 70% de los hogares, si no tienen internet, también el internet que tenemos algunos que pagamos en nuestros hogares es pésimo, mala conectividad. Yo no sé ni cómo es que yo estoy hablando contigo por esta virtual, porque mi internet vive dañándose, me tumba, qué sé yo, es malo, es pésima la conectividad. Y ahí yo creo que el gobierno tiene que intervenir con las compañías, que ya no nos dan el servicio que nosotros contratamos. En eso hay un gran engaño en el país, una gran evasión, una estafa. Lo otro es que esto, sabemos que la educación virtual en República Dominicana se da a raíz de una emergencia, que es la del COVID. Y que desde luego eso fue planificado de la noche a la mañana. Eso, un plan para un tipo de educación como esta debe llevar años con antelación, y esto apenas se hizo en algunos 2 o 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay poco internet o mal internet en el país, tenemos que saber que eso va a dejarnos atrás mucha gente. Es posible que con la televisión es una forma de mejorar un poco y de accesar, pero el internet y los instrumentos como la computadora deben estar en la casa para la formación de la gente. Creo que el Ministerio de Educación, con todo el esfuerzo que ha hecho, que hay que reconocer que ha sido un gran esfuerzo para que la gente no se quede en la casa sin tener contacto con su maestro y con sus temas de educación, tendrán que estar haciendo adecuaciones y ajustes dentro del mismo proceso, porque no se pudo hacer seguro que una planificación acabada, como se hace siempre cuando se va a comenzar un proyecto. Pues lógicamente la preocupación de muchas madres de que quieren que sus hijos vayan a lo presencial es un gran riesgo. Eso es un gran riesgo, y ante la necesidad de que la gente se puede educar, nuestros muchachos y nuestros alumnos se puedan educar, y la necesidad de preservar la vida, hay que privilegiar preservar la vida. Lo de la educación, los déficits que haya después se pueden ir reajustando, hasta se pueden inventar, crear módulos de recuperación más adelante. Pero yo pienso que no se debe ir a la escuela, porque se está viendo también que hay muchos maestros y algunos estudiantes que están saliendo infectados de COVID. El COVID hay que enfrentarlo de manera unificada en el país, atendiendo al confinamiento en los momentos que hay toque de queda, usando la mascarilla, protegiéndonos con desinfectantes. Hay que hacerlo, si no, no se va a ir nunca de nuestro lado, si es que no quedamos a alguien para que pueda infectar todavía.
Entonces, no es correcto que se piense en volver a la escuela en estas circunstancias. Hay que esperar, no nos podemos desesperar, porque si Dios nos libre, si fuera una guerra y estuviesen tirando cañones, nadie pensara en las escuelas. Todo el mundo estuviera recogido, el que no está en la guerra, lo que está es recogido, y las escuelas estuvieran cerradas y todo estuviera cerrado. Entonces debemos hacer un sacrificio los dominicanos y las dominicanas y entender que hay que superar la pandemia para que superemos las demás cosas. Y hay que hacer confinamiento para eso y protegerse. Así es, Gina. Yo quiero ponerle el punto final a eso que tú has dicho, que estoy 100% de acuerdo contigo. Y eso que por más desesperación que tengamos los padres, no podemos llegar al extremo de mandar nuestros niños a la escuela, arriesgarlo, porque hay que pensar que primero está su vida, su salud. Los niños tal vez son los menos vulnerables porque resisten un poco más este virus, pero con ellos se contagia el resto de la familia. Y de verdad que eso es algo que ya ha sido comprobado. Entonces, no podemos darnos ese lujo. Mira, justamente para darte algunas estadísticas de cómo anda la cosa en el día de hoy, estamos hablando que para el día de hoy teníamos ya unos casi 140,000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de defunciones, 2.313 defunciones en la República Dominicana. También tendríamos que decir que se ha reducido el número de pruebas. Recientemente, las últimas que se hicieron fueron 2.632 pruebas, ¿no? De los cuales salieron 282 casos positivos. Esto en esta semana, básicamente las últimas 24 horas, pues nos dice a nosotros, ok, bajamos un poco, porque la semana pasada tuvimos, por ejemplo, para el viernes me parece, tuvimos un número de contagios, jueves o viernes, de alrededor de 1.026, el día jueves, que yo pude, y si fue el último día del programa, tuvimos ese día 1.026 casos. Entonces, los casos van a aparecer dependiendo de la cantidad de pruebas que se hagan. Obviamente es cierto que se ha mejorado un poquito comparado con lo inicial, pero también hemos visto un sube y baja de los números de contagios, rebrote en algunas provincias. De hecho, hubieron provincias que prácticamente fueron cerradas la semana pasada por este tema. Y eso nos dice a nosotros que el COVID no ha desaparecido ni va a desaparecer hasta que no haya una vacuna. Hasta que no haya una vacuna. Entonces, nos tiene que preocupar este tema. Por eso creo, como tú, que hay que seguir haciendo todo el esfuerzo como padre de familia para que los hijos sigan estudiando de manera virtual. Y nada, exigirle, como tú dices, al gobierno que le meta mano a esta telefónica, porque están abusando, están jugando con uno. Nos están cobrando un servicio que no nos están dando y la factura llega igualita. Y si tú te descuidas, te cortan el servicio por 2 días que tú te atrases, por 2 o 3 días que tú te atrases. Entonces, yo pienso que Indotel, que había anunciado un plan para controlar las telefónicas y lograr que den un mejor servicio, debe de volver a hablar y decirle a la población qué está pasando. Porque de verdad que este es un tema que en este momento es fundamental en la sociedad dominicana. El tema de la brecha digital, el tema de las telecomunicaciones. Por otro lado, Gina, también sería bueno que tú y yo conversáramos un poquito. Vamos a hacer una breve pausa en un momento porque hay que cumplir con unos compromisos comerciales. Pero, mira, aquí se ha hablado, la semana pasada, por ejemplo, el senador Iván Silva convocó un encuentro en el Senado para hablar del tema de la seguridad social, del cual tanto la Confederación Dominicana como nuestras organizaciones sindicales afiliadas pues estuvieron presentes. Yo quisiera que tú te refieras al tema de la seguridad social al regreso a la pausa, porque todavía se insiste con el tema del 30% que se está reclamando que se le entregue a los trabajadores de las AFP, que es un sector
que no es sindical el que está reclamando esto. Pero hay que decir, Gina, no se puede tapar eso con un dedo, que el tema calado en una gran cantidad de trabajadores que son nuestros trabajadores de nuestras empresas y que opinan que sí, que ellos tienen derecho a ese dinero y que hay que dárselo. Entonces, justamente pues nos preocupa a nosotros que ahora ya el gobierno ha anunciado de que solamente la ayuda social, la ayuda de los planes de asistencia social relacionados con el tema de la pandemia, solamente están hasta el mes de diciembre. Yo quisiera que tú enfoques este tema, cuál es la posición del movimiento sindical sobre el tema, esa posición del gobierno, que enfoque el tema también sobre el punto de vista de lo que es los fondos de pensiones y claramente está también sobre lo que sería una reforma integral a la ley de seguridad social. Porque nosotros dimos una opinión en el aire, en un programa, y yo te lo digo para que lo sepas. Nosotros dijimos que había que sentarse, que el movimiento sindical tiene que tomar en serio el tema y más a partir de que se eliminen las ayudas sociales, de llevar a cabo una discusión con sus afiliadas sobre esta propuesta del 30%, porque no quisiéramos que primero los trabajadores nos vean a nosotros como que estamos en contra de ellos, porque no es así. Y en segundo lugar, que tampoco quisiéramos que sean sectores totalmente extraños al movimiento sindical el que tome la vanguardia de la bandera de lucha de los trabajadores sobre un tema tan sensible como los fondos de pensiones. Y hay un mal precedente, si se quiere, Gina, y es que Chile aprobó ya en este año 2 erogaciones de los fondos de pensiones de los trabajadores. Claro. Se le dieron un 10% en julio y ahora otro 10% del dinero de las pensiones. Entonces, todo esto, si se trae a la luz, pues nos dice a nosotros que no es un tema tan sencillo, que tenemos que sentarnos y el movimiento sindical tiene que asumirlo de manera un poquito más concreta, ¿no? El tema, este planteamiento. Lo dejo hasta ahí. Un breve corte comercial y regresamos inmediatamente con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro.
Muy bien, estamos conversando con Eulogia Familia, la vicepresidenta de la CENUS, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, la líder de las mujeres de la CENUS y del movimiento sindical también, es Gina. Así que, como tú tienes tanta, verdad, responsabilidad a lo interno de las centrales sindicales, del movimiento sindical internacional también, porque también eres la representante de los trabajadores dominicanos de las centrales ante la OIT, ¿verdad? Comité Multidisciplinario, ¿no? Y, Sí, en la Organización Internacional del Consejo. exacto, entonces, eres una persona que realmente tiene aval para hablar de estos temas. Yo quisiera, Gina, que el tema que te pusimos antes de la pausa, tú nos digas cuál es la opinión que tú tienes sobre estos temas, porque de verdad que para nosotros como programa dedicado a los trabajadores, pues quisiéramos servir de punto de referencia para que la gente entienda el problema y que tenga una idea mucho más clara de estos temas que estamos planteando. Bueno, sobre la AFP y el 30%, yo tengo la posición que tiene el movimiento sindical dominicano, y es que entendemos que si hay retiro del 30% de los fondos de la AFP, eso debilita las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras, y que puede ser que eso genere un retroceso en términos de que las cotizaciones al bajar no le aseguren una pensión a los trabajadores y las trabajadoras que retiran el 30%, y eso dependerá del nivel de cotizaciones que haya tenido cada quien. Y la idea de nosotros es que las pensiones sean mejores y no que la AFP tengan ganancias, como la que han tenido después que se modificó la misma ley, donde los trabajadores, las pensiones, como la AFP, han sido beneficiadas con las ganancias de las comisiones que administran, de la parte de administración. Entonces, el asunto es que aunque a los trabajadores les agrade la idea, porque lógicamente los trabajadores se encuentran indignados frente a las exorbitantes ganancias millonarias que tiene la AFP y que ellos están pasando mucho trabajo porque o no tienen empleo o el ingreso que tienen es muy bajo, sobre todo después del COVID. A eso hay que buscarle salida, porque las centrales sindicales han planteado que, por ejemplo, las personas de ingreso tardío al sistema se les devuelvan su dinero. A eso debían devolvérselo si no van a tener una pensión. Eso es una salida. La otra cuestión es la gente que tiene derecho a pensiones por sobrevivencia, que no hay mucha traba para accesar a lo que son esos recursos. En fin, que nosotros entendemos que retirar los fondos no es lo mejor. En Chile se dio un movimiento, lógicamente, que generó una modificación y que ahora le están dando en parte esos fondos. Pero el sistema de Chile, tal vez, el sistema político de Chile se ha visto en una amenaza por la cuestión de la AFP y la unidad social que ha habido. Nosotros abogamos porque aquí se modifique la Ley Integral de Seguridad Social, porque nuestro problema no es solo las AFP, las ARS tampoco dan los servicios que deben dar a la población afiliada. Y además porque nosotros no queremos que solo los afiliados sean solo los que cotizan en un régimen contributivo. Nosotros queremos una salud solidaria. Queremos que todo el mundo accese a la salud sin tener que estar medido por el que cotice o no cotice, sino que el Estado cumpla esa obligación y sea el rector de las políticas de seguridad y protección social para las personas. Igual que las pensiones, nosotros lo que quisiéramos ver es que cuando una gente deja de trabajar, tenga una pensión y no se le comience a medir por lo que cotizó, que debía ser pensiones solidarias. Pero tenemos un sistema capitalista que domina y que cada vez engulle más recursos, cada vez más rico, más fuerte, porque el sector financiero y el sector comercial se han adueñado de la salud
y de la, digamos, de la vida de la gente en condiciones de envejecimiento, en este caso de las pensiones. Entonces, la propuesta sindical va en esa dirección: universalidad de la seguridad social, solidaridad, y que haya una integración con inclusión de todos los sectores. No es justo que en la seguridad social hayan sectores fuera, como son las trabajadoras domésticas, los informales. Señores, la mayor población del país es la informal de trabajadores y trabajadoras, y es una población que no está en la seguridad social. Y esas son cosas que hay que corregirlas. Son necesidades urgentes. Y nada, nosotros vamos a luchar por la ley que tenemos, que nos estamos planteando que se modifique, y aspiramos a que eso pase en el Congreso Nacional. Que los legisladores escuchen a la gente, no que escuchen los papeles solo que se le escribe. Nosotros quisiéramos que los legisladores escuchen a los pensionados. ¿Cómo que los pensionados están con miserables pensiones y sin seguro médico? Eso no, usted no entiende por qué un pensionado no tiene derecho a un seguro médico. Hay que escuchar a la gente cuando va a una farmacia y la ARS le niega el medicamento diciendo que no le toca, y la gente desesperada compra el medicamento porque lo necesita, porque está enfermo. ¿Y qué resulta? Que cuando se investiga sí le tocaba, pero la ARS ya lo ha negado y ya usted lo compró y a lo mejor ni lo reclama, porque eso termina fastidiando a la gente. Entonces, son muchas cosas que la ARS tienen que ver, enfermedades catastróficas, cómo el Congreso tiene que ver cómo está nuestra gente con enfermedades catastróficas. Da pena que cada vez que alguien que no está en la seguridad social y que su cobertura no le está para cubrir determinadas enfermedades, hay que estar haciendo solicitando ayuda solidaria en los programas de televisión para que se hagan una operación, para un tratamiento. Señores, eso mantener a la gente en la mendicidad en este país, eso no debía ser. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que arreglarlo, porque ahora en el COVID se demostró que la seguridad social que nosotros tenemos es una seguridad social mala, deficiente, y ha tenido el Estado, el gobierno, que salir corriendo a proteger a la gente en medio del COVID para que puedan tener un seguro de salud ahora, pero no lo queremos que sea así. Nosotros queremos que tenga todo el mundo tenga acceso a la salud en igualdad. Muchísimas gracias, Gina. Lamentablemente no hay tiempo para más. Indudablemente que ha sido un programa bien completo. Siempre hay temas de los cuales hablar contigo, interesantísimo. Así que gracias nueva vez por estar con nosotros. Ojalá y que podamos tenerte nueva vez en otra entrevista tan interesante como esta, siempre lo son. Y nada, agradecerte de verdad. Ya palabra final para los compañeros y las compañeras, si deseas. Bueno, a los trabajadores y las trabajadoras y también a la sociedad decirle que nuestra lucha es para vencer la violencia en todos los terrenos, y que la violencia contra la mujer es de la violencia más grave que hay, porque es una violencia por discriminación y que no nos permite ejercer nuestros derechos a plenitud como seres humanos. Muchísimas gracias, Gina. Así será. Y bueno, a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Visión Social. No se pierda la repetición los sábados a las 11:30 de la noche. Será hasta una próxima entrega.